gran amigo, intelectual, escritor, un moralista, porque decía Anatole France que un humorista es un ironista y un moralista es también un ironista. Y yo le doy la bienvenida a este espacio al escritor, a mi amigo Ramiro Padilla, a quien conozco desde hace mucho, mucho tiempo, pero mucho. No quisiera yo entrar en esos detalles porque van a salir a relucir un montón de cosas, pero mi querido Ramiro, ¿cómo estás? ¿En dónde te encuentras? ¿Es una farmacia o qué tienes ahí atrás? No, estoy en mi casa, acá en Ensenada. ¿Cómo estás, viejo? Muy bien, ¿y tú? Muy Oye, bien, yo te bien. quiero, qué bueno. Mira, te quiero preguntar varias cosas, Sí, pero claro. primero me alegra que estés muy bien. Ya vi que si es un librero, ahí veo tus textos. Qué bueno que al ratito nos vas a platicar sobre ellos. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué onda con Javier Sicilia? Tú sabes, conoces muy bien la trayectoria de estos personajes. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Esta defensa que hacen de Ernesto Cardenal, pero no solo de Ernesto Cardenal, sino la teología de la liberación. ¿Tú cómo la ves, mi querido Ramiro? Los movimientos, sobre todo de la teología de la liberación, que empiezan sobre todo en la década de los 60, ¿no? Es súper interesante esa parte. Obviamente la iglesia estaba, hay que recordar este asunto del rito romano, el rito católico, y cuando las misas se daban en latín. Eso generaba una lejanía, ¿no? Con los fieles. La iglesia, pues después del concilio, el concilio vaticano, pues obviamente piensan un poco en modernizar el asunto de la manera en que se desarrollaban los rituales católicos. Obviamente la iglesia tampoco nunca ha sido un monolito. Tenemos que ser honestos, nunca ha sido un monolito la iglesia católica. Entonces, en este monolito, en este rompimiento del monolito, pues surgen, de acuerdo a las décadas, ¿no?, preexistentes de imperialismo en Latinoamérica, una corriente de la teología de la liberación, ¿no? Algunos sacerdotes, creo que se llama Leonardo Boff, alguno de ellos, ¿no?, que rompe totalmente con la iglesia católica, creo que está excomulgado, donde plantean la necesidad de regresar a los orígenes, y la teología de la liberación, pues obviamente es la opción preferencial por los pobres, los sacerdotes católicos en ese sentido, viendo las injusticias surgidas de este mundo bipolar, ¿no?, entre lo que era el capitalismo abusivo de los norteamericanos y el comunismo que representaba la Unión Soviética, pues surgen este tipo, ¿no?, de movimientos, sobre todo el movimiento de la teología de la liberación, con un montón de sacerdotes guerrilleros, ¿no? O sea, sacerdotes que decidieron colgar los hábitos y empuñar las armas, que era un tema súper interesante de los 70s. Entre ellos, obviamente, está el poeta Ernesto Cardenal, súper interesante, que no solo era un sacerdote, no solamente era revolucionario, sino también pues era poeta y traductor. A mí me parece que obviamente, si entendemos la raíz del panismo, tú bien lo planteas, ¿no? El panismo es un asunto sinarquista y el panismo es extrema derecha, ¿no? Utilizar una imagen que está totalmente alejada de lo que representa Acción Nacional, pues a mí me parece, y yo creo que a ti también te estaba escuchando, pues me parece divertido, ¿no? Y hasta suena ridículo en el caso de Germán Martínez, porque la teología de la liberación pues representa todo lo contrario de lo que representa Acción Nacional, y en el caso de él, al hablar de Ernesto Cardenal y plantear esta circunstancia, ¿no?, me parece pues absolutamente ridículo. Sí hay hay una idea errónea, es por eso que Acción Nacional le va como le va. Si estos son los ideólogos de Acción Nacional, pues ya entiendo por qué van perdiendo votos y miembros van perdiendo al por mayor, ¿no? Van abandonando los panistas los fundamentos de lo que supuestamente era Acción Nacional, ¿no?, que son sumamente conservadores. En este caso en particular, pues obviamente, como te digo, plantear o sea, vamos a ver, fíjate, Ricardo, el Opus Dei es exactamente lo contrario a la teología de la liberación. Son las dos ramas más lejanas. Si existe algo que se llama catolicismo, el Opus Dei está a la extrema derecha y la teología de la liberación está a la extrema izquierda. Sacerdotes marxistas. Y del lado del Opus Dei podemos hablar de personajes como Millonésimo Rivera, ¿no? O sea, dentro de la Iglesia Católica hay este espectro de opiniones y este espectro de tendencias. Entonces, utilizar indistintamente algo que no conoces, pues obviamente te enseña que no estás razonando de la manera correcta. Ernesto Cardenal representa todas las cosas
las que estaría de acuerdo un gobierno como el de la 4T, por ejemplo, ¿no? Y el Opus Dei representa exactamente lo contrario. El Opus Dei es un movimiento fuerte acá en México. Por eso de repente sí es como que si piensas y tratas de entender, ¿no?, la historia de las religiones, sobre todo porque la no es solamente una, no es solamente una, no solamente es de raigambre católica, sino también protestante. Hubo también ministros protestantes que abogaron por la teología de la liberación. Pero es un tema súper interesante, nosotros. Bueno, yo soy mucho más viejo que tú, pero a mí me tocó en mi niñez y mi adolescencia conocer de a poco. Mi madre pertenecía a uno de esos movimientos que no eran bien vistos en la iglesia. Me tocó acompañar a algunos lugares y pues obviamente desde mi niñez, mi juventud, yo me preguntaba de los porqués de las cosas. Y me parece súper interesante esa parte en la que vamos entendiendo que cómo se van radicalizando ciertos movimientos, ¿no? Y cómo obviamente el socialismo y el marxismo, por ahí hay un libro de Marx y la Biblia, vamos a apuntar, Molay Mazas, el que sabe más del tema, pero me gustaría leer ese libro de Marx y la Biblia para entender la raigambre de este tipo de movimientos, que como tú bien dices, nada tienen que ver, Ernesto Cardenal, con Acción Nacional, para empezar, ¿no? Y bueno, Ramiro, fíjate que, bueno, rápidamente te pregunto sobre este mismo tema, antes de preguntarte sobre otros que me interesa que nos des tu punto de vista. Estamos acudiendo a la caída del PRI. Ya ese PRI no es ni la sombra tenue de lo que en algún momento fue ese monstruo priato, pues ese movimiento que incluso el propio Vargas Llosa, hoy completamente cargado hacia la derecha, criticó y llamó la dictadura perfecta. ¿Crees que Acción Nacional vaya a remontar? ¿Crees que Acción Nacional vaya a hacer algunos cambios, algunos movimientos y pueda remontar como fuerza política, o augura su extinción? ¿Cuál es tu punto de vista, Ramiro? Fuera de los territorios históricos de Acción Nacional, porque los territorios históricos comprendidos en algunos estados del norte, no sé, todavía son algo fuertes en Nuevo León, en el Bajío, sobre todo en Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, que son y algunas delegaciones de la Ciudad de México. Pues obviamente hay saltos históricos en la sociedad. Cuando hay un salto histórico en la sociedad, en este caso, la sociedad en México dio un salto histórico hacia la izquierda en el 2018, un salto del cual ya no va a regresar. No son las mismas, porque a mí me planteaban, ¿no?, la teoría del péndulo, como sucede, por ejemplo, en Argentina, donde tienes un gobierno de izquierda y luego te aventas un gobierno de extrema derecha, pero la situación histórica es muy diferente. En el caso mexicano, cuando hay una conquista de la subjetividad, o en este caso el sentido común, cuando se le plantea a la gente que hay una necesidad de entendernos como comunidad y de valorar, ¿no?, estas dos tendencias que también el capitalismo o las sociedades postindustriales llaman la ausencia de ideología, que también es una venta que te hace el capitalismo, ¿no? No existen las ideologías ya. Eso es falso. Sí, seguimos pensando entre dos esferas. Seguimos entre dos esferas de pensamiento, la esfera de izquierda, que es el pensamiento comunitario, que de hecho voy a trabajar un libro al respecto, y el pensamiento individual, que es lo que te vendieron los últimos 40 años de neoliberalismo. Tú estás por ti, tú eres los mantras que te vendieron, ¿no? Tú eres el protagonista de tu historia, la medida de tu esfuerzo es la medida de tu recompensa, el pobre es pobre porque quiere, esos mantras repetidos y reforzados, ¿no?, con una galería de charlatanes vendiéndote la superación personal, cuando realmente tendremos que enfocarnos por la superación comunitaria. ¿Dónde encaja Acción Nacional en esto, mi querido Ricardo? Pues no encaja en ningún lado. Encaja dentro de esas bolsas de pensamiento conservador que existen en pocos lugares del país. Pero como tú lo planteas, si nos preguntamos qué le espera a Acción Nacional a futuro, pues les espera un futuro muy negro. No tienen ni los ideólogos. Obviamente tú lo hemos descubierto a través de los años acá, los que nos dedicamos a esto. Hemos descubierto pues que es obviamente que igual que los charlatanes de la superación personal, están los charlatanes de la superación política, en este caso los panistas que te anunciaban los beneficios, ¿no? Pero al final de cuentas, si tú analizas lo que fue para el país, los gobiernos de Acción Nacional, pues descubres que fueron un total y absoluto fiasco. Y la gente, al comparar, porque al final de cuentas se tiene que comparar lo que sucedía en los gobiernos panistas con lo que sucede en un gobierno de la 4T, pues vas descubriendo, al igual que los priistas, vas descubriendo pues que se van convirtiendo en minoría.
¿Por qué? Porque ha habido un salto histórico, una manera de construir pensamiento diversa o distinta a la manera en que pensaba la sociedad mexicana. Tú mismo lo has visto en el 2006. En el 2006 la sociedad mexicana era muy diferente a la sociedad mexicana que existe hoy, con más información, con medios alternativos. Ya no está el monopolio del control de los productos mediáticos que ofrecidos por Televisa y TV Azteca, ¿no? Ya no existe eso. Ahora, un poco por imagen, cuando tú hablabas de Ciro Gómez Leiva, ¿no? Ya no existe eso. Existe una diversidad de medios donde la gente dice, he abandonado ese aparato de distracción masiva llamado televisión, he abandonado la caja idiota y ahora me interesan los medios alternativos, porque aparte todo se ha hecho muy práctico. Ya no tienes que seguir la televisión, nadie se va a sentar frente a una pantalla para escuchar a los mismos de siempre hablando de lo mismo de siempre. Ahora puedes agarrar por medio de un teléfono inteligente, puedes escoger, puedes estar trabajando. De hecho, la gente que nos está viendo en Estados Unidos en este momento te lo pueden decir. Amigos que me dicen, estoy trabajando la pintura en Estados Unidos, estoy pintando, pero tengo los audífonos, estoy escuchando sin censura. O estoy en el roofing, o estoy trabajando en un hospital, estoy trabajando en todos lados, en México igual. Dicen, un ojo al gato, otro al garabato, me escondo para que mi jefe no se dé cuenta, pero yo estoy escuchando sin censura porque me regañan. Al final de cuentas hubo una revolución en la manera en que entendemos el país. Y obviamente con la misma fórmula de acción nacional de hacerse la víctima, de no proponer absolutamente nada y de tratar de boicotear todo lo que sea en beneficio del pueblo, pues la recompensa es esa. Acuérdate, Damián Cepeda hacía un pequeño mea culpa diciendo, no, es que nos equivocamos en oponernos a todo, pero demasiado tarde, porque tú también apoyaste eso, ¿no? A través de todos estos años, igual que el PRI, igual que los intentos fútiles, ¿no? De tratar de torcer la voluntad popular con el plan C. Es parte, Ricardo, de como decía Borges, de Untergang das Abendlands, ¿no? El ocaso de Occidente, en este caso el ocaso del conservadurismo en México es altamente pronunciado, y yo no veo bajo ninguna circunstancia que vaya a mejorar. ¿Por qué? Porque para mejorar tendrían que renovar sus cuadros. Pero cuando ves a los mismos protestando, ves a Germán Martínez protestando por lo mismo, ves a Xochitl Gálvez protestando por lo mismo, ves a Kenia López Rabá protestando, ves a Mariana Gómez del Campo protestando por lo mismo, ves a Marco Cortés contar sus chistes malos, haciendo exactamente lo mismo. Mientras ellos sigan como cabezas del PAN y no haya una renovación, si ellos quieren mantener, ¿no?, el monopolio de los puestos políticos en el PAN, pues el PAN está destinado a convertirse en un movimiento naranja, ¿no? O sea, de andar en el 7-8%, y el PRI pues está condenado a convertirse en el PRD, ¿no? De andar de 2-3% hasta que pierda el registro, porque ya a la gente no le hace sentido votar por alguna de esas opciones políticas, porque obviamente ya tienen manera de comparar 6 años de gobierno de López Obrador contra 80 años del PRIAN que no le sirvieron para nada al país, mi querido Ricardo. Tienes toda la razón, y me gusta la palabra que empleaste, futilidades. Todos estos personajes están llenando los medios de comunicación donde participan de futilidades, tratando de engatusar a la gente, pero la gente, el pueblo está muy politizado, parece un lugar común